Entonces, en esos casos, ¿cómo haces para el trabajo? No, esta mañana solo tuve una reunión con Lady, me conecté a través de los datos, pero Ah, igual pues. por se colgó muy bien. Entonces, bueno, No, ya bueno. Lady también me comentó que ella también allá está pues muy mal de señal. ¿Tú dónde estás? ¿Tú estás en campo? Claro que no, estoy acá en el Ah, campo, estoy en el campo, ¿vale? pues, estás en tu casa. Sí, no, para campo, pero no voy el domingo. Ah, ya, ya. Sí, no, allá sí es casi imposible. No, casi. No, Con ese internet del hotel. no, claro que nosotros nos estamos quedando en las cabañas de Gonzalo Mejor, Ah, ok, sí, sí, sí. pero no, mamita. No sabes cómo vas a hacer. No, pues ahí lo que más entra son los datos. Pues ellos tienen un wifi parecido al que nosotros tenemos acá en la finca, pero no, allá la señal es más peor, o sea, nada, pues por lo regular cuando estamos en campo es en campo, pues tampoco hay tiempo como de hacer otras cosas. Sí. Así que hay que adelantar lo que más se puede. Que le estaba contando a Rubén que no me estaba dando una fecha. La fecha de análisis Sí, no me estaba dando. O sea, al momento, pues porque en la base de datos no está. Pues no, acá en Perifito no la colocaron. Entonces yo la quería llevar pues hasta la base de datos, la Desde de la la GDB. GDB. sí, Exacto, desde la GDB. Y cuando la traigo, pues primero verifiqué que las fechas sí fueran, sí concordaran, ¿cierto? Eh, marzo del 24 al 28, que es la fecha inicial, la de toma de muestra. Acá, del 24 al 28. Listo. Y bueno, esta, ahora lo hice, pero pues lo revertí para volverlo a hacer. Voy a comprobar si es fecha, ¿cierto? Pero ahí ya, ¿eso es una búsqueda o es de la GDB? Esta es una GDB, Ah, la listo, GDB ya. de ella. Sí, esta es la GDB de ella. Entonces le sumo uno y al parecer sí, o sea, ¿cierto? Pero yo te iba a preguntar por qué me lo está tomando así. 2021-1900. Ah, debe haber un valor que es cero. Baja, baja, Ah, bueno, baja. sí, sí. Estos. Esos valores no tienen fecha. Entonces él por defecto Ah, lo bien. coloca esa. Ah, listo. ah, Cuando Entonces tengan eso, primero de enero de 1900 es que un valor es cero. un valor de cero. Ah, listo. Entonces acá le voy a restar menos uno. ¿Cierto? Menos uno. Y me vuelve a dar pues la fecha. Y esta la paso a fecha corta, ¿cierto? Correcto. Bueno, y también otra pregunta, ¿por qué? Ah, bueno, sí, sí, no había desplegado este. Listo, entonces me dan fechas de análisis del abril, del 7, 9, 7, 9, 12, 13, 16, 21, 22, 28, 29, 30, ¿cierto? Listo. ¿Tiene sentido? Sí, 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 porque ellos hacen el análisis posterior muchas veces sí, a la toma, después de que llegan de campo.
Y si yo, entonces yo acá ya en la base de datos traje la fecha de análisis, ¿sí? Para colocarlo al lado de la fecha de toma de muestra. Listo. La traje para acá, pero cuando yo despliego las fechas, me hacen falta fechas. Pero hay que tener en cuenta que ¿estás segura que todos los valores de búsqueda, porque buscaste por A2? Mira que buscaste por una fecha. Ve otra vez a la... A la base de datos. Ujú. Mira, estás buscando que una fecha A2 y estás buscando la otra fecha. Tú no sabes si de pronto, recuerda que él siempre va a encontrar el primer resultado. Ya, sí. Entonces, todo lo que diga 25 probablemente se va a llevar siempre a la misma fecha. Y es probable que haya muestras que se analizaron el 25, que se tomaron el 25, pero que se analizaron otro día. No todas las del 25 se analizaron el 7 de abril. Sí, sí, eso es, porque por ejemplo el 26 me daba así, el 26 en la GDB me dice que se analizó el 9 y el 12, Ajá, pero acá solamente me aparece el 9. correcto, es el primer resultado. Ese es uno de los limitantes que tiene el buscar B. Ok, es por eso. Entonces tienes que buscar un identificador que sea mejor, que sea más único, no tan genérico. No tan genérico, sí. Entonces ya no sería, a ver, borremos este. Sería, no sería el identificador punto porque pasaría lo mismo. Para este mismo identificador Hay varias. Un identificador tiene más de una fecha de análisis. de análisis, sí. Entonces, ¿cómo supo cuál ponerle a cuál? Si no estaba en la base de datos. Tal vez que ella maneje otra tabla para los análisis. Sí. Dame un momento, por favor. Coco, ¿qué pasa? Listo ya. Bueno, entonces ven, analicemos. Porque debe haber algo que los diferencie. Entonces ya sabemos que el ID no cuadra para eso. Ese que dice ID muestra es el asignado por el laboratorio, ¿cierto? Sí. Bueno, podrías verificar con una tabla dinámica ID muestra versus la fecha de análisis. Necesitamos ver si es una relación 1 a 1. ID muestra Versus la fecha de análisis. ¿Por qué me salió acá? Porque cogiste toda la columna. Pues claro. Uh-huh. No, entonces no. Espérate. A ver.
Ahora sí. Entonces, ID muestra y fecha de análisis. Los limones. Tiene 2 fechas de análisis. Para acabar de ajustar. Porque todas las otras serían perfectas. Algo que podemos hacer es que en la base de datos la organices. Sí. Bueno, pero a ver, antes de eso, necesitamos saber si hay una correlación entre ID y ID muestra. Si es 1 a 1 o 1 a varios. Porque en la base de datos nosotros la tenemos es por ID. Ok. Porque yo lo que hice ahora fue pues traerme también el ID muestra para la base de datos. Entonces, el ID muestra está correcto, es decir, ID muestra versus ID es 1 a 1. Verifiquémoslo. Que ya me entró la duda. Debería ser así. Porque el ID muestra se compone del sitio, de la fecha y del año para ella. Pues para Pico Perifito. Pero entonces verifiquemos también esa información. Muy bien. Entonces es... ID muestra, colócalo de primero. Ok. No, perdón, ID punto muestreo de primero y después ID muestra. Está. Listo. Bueno, ahí hay una ventaja, está 1 a 1. Ok. Entonces, si lo trajiste a la base de datos, está bien. Ya lo que debes hacer es, puedes realizar un buscar B, salvo por ese de los limones. Ok. El de los limones después vemos cómo lo separó. Porque, por ejemplo, ese es un valor que debió haber puesto en la base de datos. Mira el enredo que genera. Entonces, en la base de datos un buscar B. Acá. Lo corres para todos y al final lo que hacemos es verificar con ese de los limones. Con ID muestra, ¿cierto? Sí. Porque recuerda, estás buscando una fecha, tienes que buscar ID muestra. Entonces, por ejemplo, ahí mira, estás colocando A2 y A2 es una fecha. Otro de ayer. Ajá. Recuerda. El mismo formato, el mismo... A ver. Entonces empezaría desde acá. No, ¿qué estás buscando? Tienes que buscar recuerda que si colocas la fecha te va a pasar exactamente el mismo error del principio. ¿Por qué? Porque vas a buscar una fecha en la cual la fecha de toma, una muestra que se tomó en cierta fecha, se puede analizar en otras fechas, en una o varias fechas distintas. Por eso era que no te aparecía en todas las fechas. Entonces, ¿por qué optamos? En vez de utilizar la fecha, necesitamos algo más específico. Y por eso vamos a utilizar el ID muestra. Y muestra. A Estefan se le fue la luz. Que ya, no, ya volvió. Ya volvió. Pero ya volvió rápido. Ok. Ahora sí.
Entonces, donde el primero sea la E y la final sea la fecha. Y vas a retornar la número 3. Ok. Ahora sí. Listo. Entonces, basados en ID muestra, ocurre eso. Como ya habíamos verificado, la única que es uno a muchos es la de los limones. Entonces vas a hacer un filtro por el ID muestra con los limones. Los limones. Como lo hiciste con un buscar B, solo te va a aparecer una única fecha de análisis. Ajá. Eso. Pero sabemos que hay dos. Sí, yo también filtro acá los limones. Entonces ya vamos a analizar en qué se basaron ellos para tener dos fechas distintas. Mira, la única que solamente hay una al 9. Solamente hay uno y esto es para una especie. Bueno, para un... Sí. Antes Para de... especie. Listo. Esa, colócate ahí y subrayala en amarillo. Ok. Listo. Organízala por especie. Ahí en filtro le haces por especie. De menor a mayor o de A a la Z. Eso. Mira que no es solo esa especie. Ah, no, la de arriba es diferente. Es que no la veo muy bien por la resolución. Ahí. Pero mira que es la que tiene como densidad 170. 170, sí. Verifica a ver si la puedes, ya que hiciste el filtro en la base de datos por los limones, si hay una que tenga densidad 170. Esta Nitzia. Ajá, entonces esa es la única que es del 9. Ah, ok. Esta. Lo puedes escribir porque de todas formas después vas a pegar todo eso como datos. Entonces Ok. no tienes que hacer ni siquiera la búsqueda, escribe lo normal. 0904. Listo. Y ya sí puedes quitar el filtro de los limones y pegar todo como datos. Entonces ahí, ¿por qué no colocaron esa? Hay algo que tienen que resaltarle mucho. Toda información que esté en la GDB, a menos de que sea un dato único, es decir, que todo sea igual, como por ejemplo una parcela, que todo es puntual, o digamos una observación que es la misma, o por ejemplo algunos atributos acá que se llaman punto existente o punto específico, es decir, que no sea un carácter diferenciador, tiene que estar en la base de datos. Ok. Porque entonces ustedes no van a tener las herramientas para poderlas revisar. Habría que hacer, sí, se tendría que hacer ese tipo de búsqueda. Ajá, sacar de la base de datos, pero ustedes realmente cómo van a revisar si la base de datos está bien, sacando información de ella misma. Exacto. Es como hacerse una auditoría a uno mismo. Entonces, yo ya había hecho como la tabla dinámica para luego pegarla a la plantilla. Pero también tenía otra duda que anoté acá sobre las densidades y me pasa mucho con ella, con este grupo ficoperifito. Listo. Porque yo creo que es más de aproximación. Bueno, recuerda que lo primero es ver que la cantidad de registros sean los mismos. Ok. Y lo otro es ver que la sumatoria de las densidades sea igual. Esas son las dos primeras cosas que hay que analizar. Entonces, en densidad, ella tiene acá... Acá hay unas filas como ocultas. Bueno, en densidad tiene
Listo. Sí. 20.644.37. Y en la base de datos, en densidad, bueno, ya sé por qué me daba más, por estos unos. Que también le pregunté que me recordara sobre las muestras cualitativas que ella colocaba en la base de datos y en la GDB. Y me dijo que lo que pasaba era que había un tipo de método que ella usaba que se llamaba pues cualitativo, o que la muestra era cualitativa porque era más sobre riqueza, que cogían pues las rocas y hacían el raspado y era más como un resultado cualitativo que cuantitativo. Entonces por eso ella deja las muestras cualitativas acá en observación, pero pues no tiene realmente una abundancia. Entiendo. Pero entonces ya sé por qué me daba así. Porque si yo Todas esas muestras cualitativas suman. claro, en densidad. Porque si yo quito, por ejemplo, ese 1 y sumo, me da claro, sí, 20.644. Listo, entonces ve a la tabla dinámica. Era por eso. Acá. La tabla dinámica también tiene observaciones. No, agrégala. Ya la vas a llevar hasta observaciones. Vamos a utilizar el filtro con tabla dinámica. Listo. Esas observaciones las vas a llevar a donde dice filtro, a el primer espacio de esos 4. Ahí. Listo. En la tabla dinámica vas a ir hacia la izquierda y ahí vas a encontrar observaciones todas. Ese funciona con un filtro normal. Entonces dale ahí. Ya. Si le hacen ese, dale en el de muestra cualitativa. Dale a aceptar y observa las abundancias. Ya aparecen todas juntas. Ajá. Ahora, colócale el otro, los que están en blanco. Y verifica la suma. 20.644. Entonces, a veces no es tanto seleccionar los datos que uno quiera. La tabla dinámica también te da esa facilidad de filtrar. Porque al fin y al cabo, si tú te colocas a seleccionar a este grupito, lo voy a excluir de la tabla dinámica y este también, y a este le coloco otra característica, entonces también lo voy a sacar. Eso primero te quita mucho tiempo. Y segundo, prácticamente tú estás agrupando cuando el trabajo de agrupar lo debería hacer la tabla dinámica y no tú. Entonces por eso se utilizan también esos filtros. Esta solita, porque y en la GDB irían los dos. Irían las cualitativas y las cuantitativas. Correcto. Ya. Que yo todavía dudo de esas cualitativas que vayan ahí, pero si lo han aceptado, Sí. porque yo eso lo colocaría en el informe, listo, pero yo no lo pondría en la GDB, es que me parece muy raro. Es Porque decir, solamente a ver, la GDB, la idea que tiene y lo que les dije en la primera clase, ellos trataban de poder agrupar todo en un solo instrumento, toda la descripción de un proyecto. Pero está claro, quedaban cortos, siempre iban a quedar cortos en eso. Uno le puede sacar infinidad de indicadores a un proyecto y no todo lo puede colocar en la GDB. Sin embargo, uno en la GDB lo que puede hacer es agregar más información, agregar o más capas o más tablas o más datos.
pero hasta qué punto es necesario agregar. Entonces, a veces hay cosas que a uno no le exigen que las tiene que meter en la GDB. Por eso me parece raro ese indicador de cualitativo. Yo, por ejemplo, personalmente, en lugar de colocarlo ahí y enredarme entre comillas, creo que preferiría, por ejemplo, ese tipo de indicador, para mí, amerita crear una nueva tabla. Otra de muestreo hidrovivo. Sí, o muestreo hidro TV cualitativo. Que es algunas de las opciones que permite la GDB del ALLA, que tú agregues más cosas. Y si tienes que justificar eso en el LEAME, creo que antes de especificar, no, es que se hizo un muestreo cualitativo, por eso la abundancia relativa se afecta de esta forma, digamos que el muestreo cualitativo se realice en la metodología, que por cosas del destino la misma especie cayó en muestreo cuantitativo y en muestreo cualitativo. ¿Uno cómo separa eso en una misma tabla? Para la abundancia relativa. Bueno, porque digamos para las cualitativas ya no le saca. Sí, pero por ejemplo, realiza esto. Organiza las especies. Sí. De la A a la Z. Sí. Listo. Observa eso. Ah, ok, sí. Acá están cualitativas. Esto es cualitativa. Y eso aún va a alterar totalmente la abundancia relativa. Es más, cuando tú realices la abundancia relativa te va a dar algunos datos cero sobre el total sobre el punto de muestreo. Y ahí ya de entrada te va a salir un error. Claro, porque no está tomando la totalidad de la riqueza. Ajá. Ahorita, por ejemplo, para eso toca sacarlas aparte. Mejor dicho, hay que hacer un tratamiento totalmente aparte. En cambio, si tú lo organizas en una tabla, ahí no necesariamente tienes que calcular la abundancia relativa. Solamente colocar todos los datos con respecto a la especie, el punto de muestreo, la fecha y demás, y una columna que diga calificación cualitativa o riqueza. Porque la nueva tabla que uno la hace con los criterios que uno considera. Realmente no le estamos quitando la GDB, sino que le estamos agregando una información, y la información que uno le agrega puede ser lo que uno quiera. Pero también habría que hacer otra de puntos. No, porque esa tabla se va a correlacionar con la misma de puntos. Ah, ya te entendí. Mira que esos cualitativos se colocan en el mismo lugar. El problema no es dónde se toma la muestra, el problema es el resultado de la muestra, que va a afectar la abundancia relativa general, la abundancia relativa de esa tabla. Entonces, al tener dos tipos de metodologías y tratar de registrarlas en la misma tabla, eso va a ser caótico. Sí, porque digamos en las revisiones pasadas lo que yo hago es filtrar las cuantitativas y hago las comparaciones de la información. Pero las cualitativas siguen quedando ahí. Ajá. Entonces, por ejemplo, tú tienes muchos datos que son obligatorios. Si tú subes, tienes densidad, cantidad, que es obligatoria. Unidad, densidad es obligatoria. Y abundancia relativa es obligatoria. Y estás dejando de llenar 3 datos obligatorios solamente por unas observaciones
que se denominan cualitativa y son opcionales. Entonces ahí uno ya dice, ¿qué vale más la pena? ¿Dejar esto que me va a afectar 3 datos obligatorios o crear una tabla aparte que meta esa información y ya no tengo ni siquiera que analizarla? Porque veamos esa cualitativa, por ejemplo, esa primera, la que está de primerita. ¿Qué era lo que dice la observación? Dice, laboratorio de docencia no tiene código, metodología no requiere intervalo de tiempo, ambiente lótico, monitoreo, profundidad de la muestra y nivel de agua no se diligenciaron, ya que son parámetros que no están incluidos dentro de los alcances. Muestra cualitativa, no se estima la densidad. Y en alguna parte de la GDB dice qué resultado dio esa muestra. No. Entonces estamos diciendo un montón de cosas que no van y ni siquiera colocamos el resultado que dio. O sea, la pregunta para Isagen sería entonces... ¿Eso para qué? Exacto. Sería, o no se presentan en esta GDB porque es que la investigadora, ella coloca una tabla en el informe, una tabla cualitativa, que se podría pues correlacionar con la base de datos, ¿sí? Que responde a la base de datos. Pero no es necesario que esté en la GDB. Exacto. O si está en la GDB, en una nueva tabla. Porque ahí solamente causa problemas. Entonces ahora la decisión en este caso es: cogemos, copiamos esa base de datos como la tienes en una hoja aparte, bueno, en otra hoja donde se incluyan las cualitativas, y lo que hacemos es coger la tabla dinámica únicamente con datos que sean cuantitativos. Es decir, vamos a ignorar por completo lo cualitativo, lo vamos a tener ahí aparte. Pero realmente no nos va a servir para hacer los cálculos, y para la agrupación también va a ser muy complicado. Prácticamente vamos a hacer lo que tú hacías, es decir, coger solamente lo cuantitativo y con eso hacías las comparaciones. Exacto. Entonces ya acá en la base de datos, en esta, Esa es la base de datos con la que estamos trabajando, ¿cierto? sí, esta es la base de datos. Listo, crea una copia de esas. Una copia de esa tabla dinámica. Sí, no, de la base de datos. Base de datos 2. ¿Dónde quedó? Vuelve a hacer la copia. Qué raro. Eso, crear una copia, aceptar. Listo. Cámbiale el nombre y donde está C3, coloca cuantitativo. Listo. Y en la otra, en la que veníamos trabajando, que está en verdecito, ahí coloca cualitativo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar esas cuantitativas como si fueran un grupo aparte. Okay. Así como trabajamos macroinvertebrados, fitoferifiton. Uy, fui capaz de decirlo. Así mismo vamos a trabajar esta parte de ictiofauna cuantitativo y cualitativo. Y al final uno ¿qué hace? En la misma tabla las une. Mi recomendación sería que eso cualitativo estuviera por fuera. Pero si ya se viene presentando así y hasta ahora Isagen no se ha pronunciado, pues se une al final. Lo importante es que nosotros podamos hacer los cálculos y tengamos seguridad de los cálculos.
Entonces vas a coger, vas a filtrar en esa cuantitativa todo lo que sea cualitativo y lo vas a eliminar. Elimina todas esas columnas, todas esas filas. Listo. Y haz todo lo contrario en la cualitativa. Ah, ya están seleccionadas. Listo. Aquí vuelvo a mostrar todos los datos. Sí, me parece súper charro que diga todo lo que no coloca, pero en ningún momento pone el resultado. Esta cualitativa. Listo. Y ahora vea la cuantitativa y vamos a trabajar es con la cuantitativa. Listo. Entonces sería la dinámica. Actualiza los datos. Acá, los puedo actualizar acá mismo, ¿cierto? Sí, vas a diseño. Párate eso. No, cambiar origen de datos. Revisa que sí estén bien, porque mira, ahí lo está tomando de la cualitativa. Necesitamos tomarlos de la cuantitativa. Entonces es acá. Ah, sí, acá ya aparece solito. Correcto. Entonces ahora tú sí puedes, ya está agrupada con valores, ya no hay ruido de que de pronto una especie salió tanto en una como la otra. Entonces ya las cantidades sí son las que son. Ok, sí. 20.744. Y ya lo que puedes hacer ahora es así la pegas en tu tabla normal, en tu tabla de la GDB, no es la que ella entregó, sino la que estamos llenando, y calculamos abundancias relativas. Listo, antes de eso, sube por favor. Bueno, te vas a parar en la A7. Vista y movilizar. Ve al menú vista, Acá solito. Lista. movilizar, la primera. Esta. Sí, listo. Ok. ¿Dónde está? Acá. No puedo borrar esta. Ah, no, No, no puedo borrar. utilízala, déjala por ahora para poder saber cómo vas a mover las cosas. ID. Acá. Estas dos también.
orden, familia, género, morfoespecie y el total. Listo. Y ahí ya vamos a calcular. ¿Cómo calculamos la abundancia relativa con el anterior? ¿Basados en qué? Basados en la campaña. Ellos lo entregaron basado en la campaña. Nosotros lo calculamos basados en el ID del muestreo, según lo que dice el diccionario de datos. Sí. Entonces vamos a volver a calcularlo de la misma forma para esta. ¿Cómo era la fórmula? Ah, bueno, ahí está. La puedes arrastrar si quieres. Al momento oportuno. Bueno. Ahora, ve hasta la primera y mira cuánto te dio. Ahí porque está cogiendo una más. Eso. 1000. Entonces deben ser 10 IDs de punto de muestreo diferentes. Vamos a hacer esto. No, a veces espera, no lo busques ahí porque vas a morir loca. Bueno, dale cancelar. Vas a pararte en cualquier ID muestra, cualquiera. Y le das control shift hacia arriba o control hacia arriba. ¿Por qué? Ahora una sola hacia arriba, sin hundir control. ¿Por qué? No todos tienen el SID, solamente esos, de ahí hacia abajo. Entonces, vamos a pararnos en esa D229. Y vamos a hacer un contar punto sí. Abre paréntesis. ¿Cuál es el rango? El rango va a ser desde C229 hasta C229. Dos puntos C229. Punto y coma C229. Entonces vamos a contar desde esa hasta esa y que tiene escrito ese mismo valor. Pero antes de eso, cierra paréntesis y congela el primer C229. Listo, enter. Te va a aparecer 1. ¿Por qué? Está claro que desde esa a esa, ahí está una sola vez AG PB1. Ahora, uno hacia abajo. Desde el 229 al 230 está dos veces esa. Listo. Mira que cuando aparece una nueva, aparece el 1. Entonces ahora, sube por favor. Vas a darle en el B229. Igual. Contar punto sí. Abre paréntesis. Y vas a coger todos esos valores que acabas de calcular. De ahí hacia abajo. Punto y coma 1. Vamos a ver cuánto da. 10. Hay 10 valores únicos. Entonces, ¿yo qué hice primero? Descubrí cuántas veces hay un valor único y obviamente también puedo calcular cuántas veces aparece ese valor. Por ejemplo, AG-P1 aparece 15 veces. Sí. Antes de convertirse en otra cosa. Si más abajo estuviera ese mismo valor, entonces aparecería ya no 15 sino 16.
pero yo sé que todos los valores empiezan por 1. Cada vez que aparece un nuevo valor empieza 1. Es la primera vez que aparece en esa lista mientras vas bajando. Si sigues bajando, entonces donde está el 2 es la segunda vez que aparece en esa lista. Por eso el contar puntos i que les dije al principio, vean que está congelado en el principio. El primer valor está congelado. Por ejemplo, párate en cualquiera y examina la fórmula. Pero en el primero no, hay un otro más interesante. Examina la fórmula. Ok, está congelada. C. Dale en un espacio en blanco de la barra de fórmulas. Dale clic para que se ilumine. Listo. Entonces, observa. Tú empiezas desde el primero a analizar toda esa lista, que es todo el rango que está en azul. Verificas cuántas veces aparece el valor verde al interior de esa lista. Si el valor verde aparece por primera vez, entonces va a ser 1. Pero por ejemplo ahí en ese que estamos analizando ya han ocurrido 7 veces el valor que está en verde. Ya han ocurrido 7 instancias de AG-21, P1. Ese contar puntos sí, yo lo utilizo para eso, para poder saber valores únicos. Obviamente está la otra fórmula. Es decir, tú coges eso, lo pegas, lo abres otra hoja, lo vuelves a pegar, quitar duplicados. Y al final ves cuántos te quedaron y uno dice, son 10 valores únicos. Pero ya con el tiempo uno descubre que es más rápido escribir fórmulas que copiar, pegar y abrir nuevas hojas. Claro. Eso ya es algo de experiencia. Es como la gente que maneja más rápido el computador con el teclado que con el mouse. Sí, se mueven más rápido. Ajá, entonces son cosas que el tiempo se va encargando de descartar ciertas funciones. Todo sirven para hacer lo mismo, pero ya con el tiempo uno descubre cuál es más rápida. Y realmente para poder saber cuántos valores únicos hay, es muchísimo más rápido. Si yo te preguntara, por ejemplo, ¿cuántos puntos de muestreo se repiten al menos 2 veces? Entonces ya me tienes que decir cuántos tiene el número 2. Ok. Acá se pondría el 2. Ajá. Pongámoslo acá. También 10. ¿Cuántos se repiten al menos 16 veces? Solo 3 puntos de muestreo tuvieron 16 muestras distintas. Listo. Voy a... esta la bajo. Para terminar de completarla acá. Correcto, porque es el mismo dominio. Y ya. Listo. ¿Cuál nos faltaba? Observación. Sí. La observación. No. No sé si esa tenga observación. ¿O cómo era la observación de la anterior? ¿Decíamos algo no, acerca de eso? ¿O todavía no habíamos hecho? ¿No tiene, por ejemplo, el macroinvertebrado? Sí. Pero acá podemos colocar también ficoperifito. Sí. Campaña 1. Ficoperifito. 2021.
Se puede poner. Entonces, ¿cómo la vas a poner sin eliminar esa información que tienes? Concateno. Correcto. Sería. Cuando es con fórmula, cuando es con función, es separado por punto y coma. Cuando es con fórmula, es separado por el i. Recuerda que la función es la que tiene las palabras reservadas, Ok. que es sumar, sí, concatenar. No. Bueno, ¿dónde quieres que aparezca marco invertebrado? O sea, al principio, al final, en el medio. No. Ahora sí. Pues sería al principio. Entonces, ahí estás haciendo una fórmula. No estás trabajando con funciones porque no estás escribiendo ninguna palabra y Excel no te está pasteleando cómo debería ser la estructura. Si tú escribes, por ejemplo, concatenar, mira que él ya te empieza a pastelear Ok. y te dice, vea, meta el primer texto, lo que quiere que aparezca al principio. Es mejor con la función porque lo del pastel es bueno. A mí, yo prefiero la función. Listo. Entonces todo eso hace parte del primer texto. Sí. Ahora le dice, ¿cuál va a ser el segundo texto? Sería esta. La Z7. Pero mira, ahí donde estás haciendo, haz la prueba, coloca esa y le vas a dar enter. Bueno, cierras paréntesis y le das enter. Hay varias cosas. Lo primero, ¿cómo se separa una cadena de caracteres? Con paréntesis. Comillas. Comillas dobles. Listo, dale enter. Ahora sí. Pero mira cómo queda ese 20-21 de división. Ok. Eso, perfecto. Ahora sí. Y es más, le voy a colocar una coma. Puedes poner una coma, un guión, bueno, lo que desees. Ok. Siempre ten en cuenta el tamaño de la cadena de caracteres. Es de 255. Entonces, cuando termines de hacer eso, te recomiendo que revises con una función larga. Ah, hasta acá. Ya listo. Le di cortar. Espera, todavía no la pegues. A ver. Primero verifica la longitud antes de pegarla, porque si tienes que corregirla, no vas a reemplazar la información. Ups. Queda más larga. Pero es por poquito, son solo 10 caracteres. Pues revisa si hacia abajo hay algo que sea mucho mayor. ¿Cuál es el valor máximo? 351. ¿Dónde? No sé dónde está, pero mira que... Ah, no, tú no tienes máximo activo. Dale en suma, clic derecho. Acá. Sí.
Y activa máxima. Ya. 268. 268. Es decir, 13 más. Puedes reducir campaña. Porque lo otro que hacíamos, por ejemplo, lo que hacemos en fauna, que hay una tabla, ¿cuál es la que no tiene observaciones? O sea, que de por sí no viene, Los, o sea, pu- no viene hecha con observaciones. los puntos muestreos no tienen observaciones. Eso. Y nosotros se los colocamos. Le anexamos acá una columna. Ya. Entonces, esa parte de división, esto, podría ir en esa columna aparte. O no, o quedaría muy... Realmente es necesario decir la campaña considerando que la ID ya tiene el número 1. Bueno, en este caso no sería tan necesario, pues porque solamente es una campaña para ellos. Correcto. Pero en la entrega anual, ahí sí. O ya lo otro es ver esa observación tamaño familiar, cómo uno la puede reducir. Es que hicieron un resumen ahí completo. División no válida para clase insecta. Determinación taxonómica realizada hasta morfotipo. Monitoreo. Alineamiento. Alineamiento, eso lo podríamos quitar. Entonces, dale, control Z. Lo vamos a quitar, pero si lo vamos a quitar, quitémoslo en todos de una vez. Entonces, todo lo que diga coma, monitoreo alineamiento, lo vas a reemplazar por nada. Con buscar y seleccionar. Monitoreo alineamiento. Era con minúscula. La A era con minúscula. Por nada. Reemplazar todos. Y vamos a ver cómo queda. Pero acá una coma. Coma espacio. Eso, coma espacio y por nada. Reemplazar todo eso. Listo. Ok. Bueno, ahora mira por ejemplo las longitudes de la observación. Ah, sí, ya. Ya queda Sí, perfecta. Ya quedó bien. Entonces a eso es lo que iba, por lo cual te decía, no la reemplaces hasta no estar segura. Y es algo que siempre deberías practicar. Solamente cuando estés segura de la información que concatenaste, que le hiciste fórmula, ahí sí reemplázala por datos. Listo. ¿Listo? ¿Ya quedó? Listo. Entonces ahí ya está. Macro. Ya está fitoferifiton. No. Fico perifita. Y ya está ictiofauna. No, falta ictiofauna. Listo, agreguemos ictiofauna para dejar esa lista. Y al final metemos esos cualitativos que no hacen no estorban. Que no se note que no me gusta ese tipo de muestreo. Que no se note. Entonces, ya habíamos realizado el punto de muestreo para ictiofauna. De todas maneras, al final, cuando ya tengamos esas dos tablas, tenemos que por lo menos la verificación clásica. Cada punto que aparece en las de muestreo TV tiene que estar en el punto muestreo de agua superficial. Eso es lo básico. Ok.
es acá. Miremos el que tiene acá. Tiene el identificador, tiene el ID muestra, igual que Ficoperifito, la fecha de análisis. Ese ahí tiene fecha de análisis, uy, siquiera. No, pero esta es la GDB. Ah, bueno, con razón la tiene. Sí, sí. Esta es la GDB, la parte taxonómica. Ok. Entonces, traigamos la fecha de análisis. No la tenían. Mira, Mm. buscar, ¿ven? Vamos a buscar por nomenclatura. Por esta. Nomenclatura. Recuerda que es bueno verificar antes de hacer esa búsqueda que un mismo punto de muestreo no tenga más de una fecha de análisis, que no pase lo mismo que con los limones. A ver. Acá. Vamos a tomar esta y vamos a tomar esta, ¿cierto? Así. No sé si en esta versión se permitía así por separado. Creo que te toca tomar todo el bloque. Y recuerda que si tomas desde ahí, también va a considerar la descripción, el NA. Ah, no, antes de acá. Eso. Ya está activo. También ya está activo, ya está activo, listo. Entonces, por ID punto, fecha de análisis. Perfecto, siquiera. Listo. Ahora sí. Ve. ¿Esta qué columna es? A, B, C, D, E, F, G. 3, 6, la 7. A ver, esta. G. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería de la G a la L. Y el sexto valor. Ok. 2 puntos. Colócale desde la G1 hasta la L1. Desde la G1 hasta la L, no sé cuántos datos haya. Colócale hasta la L3000. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ok. Listo. Antes de darle enter, vuelve a la fórmula. Congela G1 y L3000. Porque entonces se van a empezar a mover. Eso. Y ahora sí. Perfecto, ya tenemos la fecha. Listo. Lo bueno con él es que son poquitos datos. O sea, no es
No hay tanto riesgo. tanto riesgo de que pueda haber algún errorcito por ahí. Hidrobiota, fin, género, especie. Desde acá, bueno, tomamos toda la tabla. Sí, mejor. Los siempre hacen de primero. Ay, sí, para que eso no se vaya a enloquecer. Ya uno se va acostumbrando a hacer eso. Sí, Ya si uno lo hace, le parece raro después, igual hay que hacerlo. Sí, es verdad. Como la tabla dinámica es muy visual, entonces eso permite una mejor visualización. ahora acá sí faltó ID, muestra. Este. Mismo principio. Debería dar. Es decir, si ya Debería revisamos dar. las fechas de análisis, debería dar lo otro. Ah, no, no es necesario que lo hagamos. La verificación que cada ID tenga un único ID de muestra. Ah, ok. Antes de hacer buscar B. Que uno nunca sabe, eso pasa de todo. Pasa esto. Tomemos este. Entonces, este. ID y ID muestra. Listo. Sí, es solamente un hito. Bueno, entonces ahí sin ningún riesgo puedes hacer el buscar B. Recuerda, ¿por qué hay que hacer esa verificación? Porque el buscar B solo va a retornar el primer resultado que encuentra. Entonces, si no haces esa verificación, es posible que muchos datos no aparezcan, lo que te pasaba con las fechas al principio. Ok. ¿Cómo hago para que? Ay. Listo. ¿Cómo es la fórmula de buscar B? Lo que nos. Este pastel no se mueve, ¿no? Así. Se mueve. Yo no sabía eso. En serio, no lo sabía. Ay, qué pasa. Ay, sí, porque eso ayuda, pero estorba. Sí, Otra ¿ven? vez. No lo sabía. Nunca tampoco lo intenté mover. Genial. Muy bien. Muy bien. Listo, entonces acá vamos a buscar. El rango de búsqueda es este. 1, 2, 3, 4. Nice.
más arriba hice 1. ¿Cómo la tiene él? Entonces no es N, sino M. Ahora sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Eso. Ahora sí, entonces. En esta, que era la que estábamos. Ahí lo toma. Actualizar. Entonces, ID muestra. Es hidrobiota. A ver, hidrobiota filum clase. Hidrobiota filum clase orden. Familia, género, especie. ¿Qué es eso de hidrobiota? Bueno, realmente no hay nada que tenga eso en la GDB. Acá, miremos cómo lo pusimos. Ah, no, no lo pusimos No, para ninguna. pero ahí en el dominio de pronto sí existe, entonces ahorita lo revisamos. Ah, ok. Sí, porque tiene que ser del diccionario de datos, desde ahí te va a salir un error. Sí. ¿Dónde estoy? Acá. Especie. Aquí no quedó. Sí, porque cogiste todo. Ah, bueno, es que él no tiene acá la. O sea, cada fila es un registro. Entonces hay que ponerle la suma. La suma. La suma de. Se pone eso en totales de las especies y ella te da la abundancia. Como suma. No. Ahí está. 31. Así. Perfecto. Es como, a veces me confundo con él porque como son tan poquitos datos, como que yo digo, sí, son tan poquitos. Bueno, esta. ¿Dónde voy con esto? Un momento. Reviso una cosa. Listo. Ay, sí, faltó la fecha. Ah. Hazla con un buscar B. Aprovecha que era una por cada sitio. Ah, ok.
3, 4, 5, 6. Ay, me perdí. Esta es, no es 6, sino 5. 5. Copio esta, la pego acá y le pongo 6. Y le colocas hasta la M. Hasta la... ¿Hasta cuál? Hasta la... Hasta la M. ¿En dónde? Ahí. Acá. Sí. Ok. Ven, vuelve a colocar la fórmula y la que está al lado. Primero, la de la fórmula de toma de muestra. Dice C359 hasta la G a la L, listo. Y ahora coloca la del lado. Es por eso, colócale C359. El valor buscado tiene que ser el mismo ID. 359. Ahora sí. Se analizó el mismo día. Sí, porque él no realiza capturas. Él identifica ahí mismo. Usa la información en campo. ¿Sí? Vea, más raro aún. Otra razón para que eso no vaya en esa cosa. Para que vaya En fauna, es que los propios datos demuestran que eso no debe ir ahí. Gente loca que pone eso ahí. No, mentira, yo tuve muchas peleas en Isagen con respecto a eso. Y siempre llegó el peor argumento de todos. Es que así siempre lo hemos venido haciendo. Y ahí sí, familia, género, especie, total. 6 total. Abundancia relativa. Tran. 400, sí. 4 puntos de muestreo solamente. Sí, pues yo le hice ojos arriba, zona de confluencia, el cementerio y la pata. Perfecto. Ahí está. ¿Cuántos registros le dieron a él en lo que él entregó? Esa es la GDB. Esta es la GDB de... Ay, ven. 31. Colocó cada individuo por... Es un mismo registro, no los agrupó. No los agrupó, no. No los agrupó. Porque eso es otra cosa, que nos han dicho que en hidrobiológicos, te lo voy a decir así, o sea, que no importa si no están agrupados por identificadores. ¿Qué? Ay, Con hidrobiológicos siempre ha habido como un... no sé, ¿qué será eso? Como... porque al principio no... pues se suponía que era como más sencillo hidrobiológicos, pero pues tiene su grado, obviamente tiene su grado de dificultad, ¿sí? Pero en hidrobiológicos también se ha presentado, lo que te decía en mensaje, también se ha presentado la información así. vea. O sea, que no esté, por ejemplo, claro, o sea, a él le da acá, lavapatas, mira, Exactamente lo mismo. y es la misma Es como cosa. si él llegara a copiar el primero y lo copiara control C, control V. ¿Cuántas veces llevo? Eran 7. Listo, lo va a copiar 7 veces más. Exacto, y es la misma información, porque mira, En serio, ¿cómo no van a agrupar eso? Y más aún, ¿cómo lo van a permitir allá? No sé. No, hay muchas preguntas que surgen. pero sí, sí. Pero bueno, ya lo hicieron y ya saben cómo hacerlo bien. Exacto. Por ejemplo, esta fecha. Este
formato, ¿cómo hago para volverlo este numérico? No, el formato de fecha déjalo siempre como fecha corta. Los sistemas de información geográfica lo entienden como fecha corta. Antes deberías coger esos números y volverlos fecha corta. Ah, ok. Ah, listo, sí. Ajá. Así es como lo entienden los sistemas de información. Miremos lo del dominio de la hidrobiota. Correcto. El dominio de la... Ajá, ¿cuál es que era? No, se me perdió. Punto, este es el... Ese es un vector. Recuerda que al lado izquierdo, donde está la B y las T's. Así. Muestreo hidrobiota. Listo. Y acá hidrobiota. Ah, ok, sí. Macroinvertebrados, perifito. Ah, pero entonces macroinvertebrado sí está. No, ella acá no la tenemos. Entonces se puede agregar. Voy a agregar. Macroinvertebrados. Ahí va. Acá. No, ya sé qué hacer. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Se me va hasta el infinito. Macroinvertebrados. Perifiton. Perifiton es... Ah, bueno, ictiofauna está en filum como cordata porque no está en el diccionario. Fitoplancton. Ah, macrofauna. Pues coloquemos esa. Realmente no es problema si se pone así. Macrofauna. Ok. Una pregunta. Sí. Ustedes, bueno, ahí ya prácticamente acabamos esta tabla. Nos falta esos cualitativos. Agregarlos en la parte de abajo. Pero bueno, digamos que la acabamos. ¿Ustedes desean que en alguna clase posterior se suba esto a ArcGIS? ¿O no lo ven necesario? Para visualizarlo, sí. De pronto, o sea, para poder interpretar cómo lo saca ArcGIS, porque muchas veces a nosotros nos mandan las correcciones con tablas de resultados que saca ArcGIS. Y por ejemplo, a mí me cuesta un poquito entender, o sea, analizar esa tabla. Entonces Ya. yo tengo que llamarlos a ellos y preguntarles cómo leo. Listo. O sea, como poder entender cómo saca ArcGIS la información. Listo. Perfecto.
Entonces, no, porque ya cuando terminemos esta tabla me la envías. Y esas tablas las subimos. De todas subirlas no se demora, bueno, sí se demora bastantico, pero no tiene tanta ciencia. Ok. Entonces, cualitativa y ya, concluimos esta cosa. Cualitativo. Acá está. Listo. Está claro que el cualitativo también toca agruparlo con una tabla dinámica. Ok, sí. Ok. Entonces es nomenclatura, ID muestra, hidrobiota, perifit. Ella desde división, división, clase, orden, familia, género, morfoespecie. Observación. Ahí, cierto, sí. Espérate, yo reviso una cosa. Ah, y fecha. Chin, 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 chin. Ah, bueno. Pero la fecha iría acá. La fecha acá. Ahí la fecha de análisis y la de muestra es la misma, ¿cierto? Ah, no miento. No, para pico periférico no. Solamente para ictiofauna. Ya. Orden, familia, género, especie y observación. Y acá pico periférico. Listo. Y acá también colocaríamos. ¿Qué tal largo? Perifitón, ficoperifitón, campaña 1. Sí. Pero, quitémosla un poquito. Por ejemplo, ahí sí vale la pena la observación para esas cualitativas. Bueno, Ok. agregarle campaña 1, Ficoperipiton, un guión, muestra cualitativa, no se estima la densidad. Ahí sí vale la pena.
Pero esta vez no lo vas a hacer con concatenar. No. Usted ya dominó el buscar B, ya dominó el contar, la abundancia relativa, tal la dinámica, pero todavía le está dando duro el concatenar, entonces hay que darle palo en ese. Ay, no. Ok. Recuerda, cuando vas a hacerlo con una fórmula, escribes normal, la cadena de texto que quieres o la celda que quieres, que aparezca de primera o de segunda. Ok. Entonces, por ejemplo, ahí sería la campaña. Darle en esa Z357, que realmente me da pereza copiar todo eso. Y congélala. Y ahora lo vas a concatenar. Cuando es con fórmula, ¿con qué se concatena? ¿Con I? Correcto, el aspersant. Eso, aspersant. Pasado. ¿Qué le vas a concatenar a eso? La Z, esta. Dale. Pero Y no dale las enter. comillas. No, porque eso no es una cadena de texto. Dale enter a ver qué pasa. Pero faltó el espacio. Entonces, después de ese I, coloco un espacio. Y una coma. No. Eso también se puede. Todo eso que estás colocando, ¿qué son? Cadenas de texto. ¿Y cómo se diferencia una cadena de texto? Por las personas. No, así se concatena. ¿Cómo se diferencia que algo es una cadena de texto? Esa pregunta te la hice ahorita. Y la respuesta que me diste fue con paréntesis. Ajá. Pero no era con paréntesis. Entonces así. A ver. A ver. Nah, ¿Cómo vale que no era con paréntesis? era con comillas dobles. Me hice bolas, me hice bolas. Entonces, comilla doble. Vamos a traducir esto en palabras. Voy a coger lo que está en Z357. Lo voy a concatenar. Ese I también se puede leer como un más. Ok. Con una cadena de texto que sería una coma y un espacio. Y a eso más la otra celda, el contenido de la otra celda. Ok. Está claro, no tienes que aprenderte esa. Si quieres puedes utilizar solamente el concatenar. Pero mientras tanto, le voy a dar palo para que siga con esa. Está bien. Listo. Listo. Como eso, Allá. como está congelada, bueno, ya la puedes reemplazar. Revisa la longitud, aunque eso es cortico. Eso no va a ocupar nunca los 255. Sí. No. 36. Acá nos faltó campaña 1, pero de Ictiofan.
tenía una observación en la GDB. ¿Qué colocaba? Tenía esto. No se realizaron colecta, los especímenes fueron analizados in situ y liberados. Eso realmente es una observación para el léame. Ah, ok. Lo puedes poner, pero primero revisa cuál es la longitud, porque eso se ve muy largo. Uy, 204. por poquito. Sí, será todos. Y 204. porque es que observaciones generales. Fuera de eso le agrego una nueva columna. Sí. Observaciones generales y la campaña. Por ejemplo, después de esto ustedes deberían coger un ratico y decirles, venga, les vamos a dar una capacitación de GDBs. Esa es la idea. Ajá. Como poderles pasar el documento, un documento O las clases. con las clases, las funciones, qué sirve para qué, Ujú. y ya. Entonces, yo puedo hacer esto. Yo acá puedo hacer un buscar B, ¿sí? Sí. Con campaña y... Pero de todas es lo mismo. O hay alguna. O varía en algo. No es lo mismo. Entonces lo único necesario es copiarlo y ya. Lo copias y lo arrastras. Es que son muy poquitos. Ajá. Acá tengo este para escribirlo ahorita. Sí, faltaría solo el laboratorio, el código de laboratorio. Y el ID muestra que ellos lo tienen ahí en el... Lo llenamos de una, yo lo lleno de una vez. Bajemos hasta aquí. Pero... Fauna, miremos qué es lo que tiene macroinvertebrados en esos datos. Me pareció ver algo raro. Él le colocó el nombre común en la GDB. ¿El nombre común en la GDB? Ujú. ¿Ictiofauna? Sí, me pareció ver. En la base de datos. Ah, bueno, ya. En la base de datos se le pone conexión. Todo esto es igual para ella. Para ella. Acá no filtró bien, mira. ¿Por qué? Pero el filtro está por macro, ¿cierto? Por M. ¿A qué te refieres aunque no filtro bien? Que también me apareció, filtré -M y me apareció -P1. Porque eso no está sujeto al filtro. Recuerda que tú ingresaste más cosas, pero no actualizaste el filtro. Ah, ya. Entonces vuelve a colocar todos y vuelve a poner el filtro. Y ahora vuelve a hacer y vamos a ver si funciona.
llamadas. Sí lograron hablar con Isagen con respecto a la lista de chequeo de a los archivos que no habían pasado. No, Yo la solicité, pero don Héctor me envió las tablas de la GDB normales. Me envió la GDB. No envió la GDB. Yo, sin embargo, le escribí por el WhatsApp y me dijo, qué bueno, que sí, que me las iba a enviar y no me las envió. Y hasta el sol de hoy. fíjate que es que no me está. Sí, solo tengo pues las del 2019 y estaba hablando esta semana pues con los muchachos de Flora para hablar bien pues sobre esa GDB y porque solamente en las abundancias se reportaba como si cada individuo hiciera parte solamente de una parcela. Ajá. Y ellos específicamente me explicaban lo que estábamos hablando ese día respecto a que depende del tipo de monitoreo que se haga. Cuando se hace un monitoreo dentro de un árbol y se evalúan epífitas, lianas, bromelias, ahí sí se hace la disociación que por el tipo pues de árbol, ¿cierto? Por el ID, que era lo que nosotros teníamos. Pero que aquí nosotros no podemos hacer esta disociación porque cada individuo no se puede agrupar con otros, que por las medidas que se tienen y por el tipo de monitoreo que se está haciendo. Es que eso es lo que veo raro. Si tú tienes varios latizales o varios brinzales de la misma especie, tienen que estar agrupados. Yo les expliqué eso a los muchachos, ellos pues me volvieron a explicar. Yo les dije pues qué bueno. Y al final nadie. Sí, no, pues al final nadie. Yo les dije pues que eso era un tema importante pues que para tener en cuenta, que porque pues quién sabe más adelante nos pidan que se cambie eso. Sin embargo pues desde Isagen así es como nos la están solicitando en este momento. Ah, bueno. Sí, pues entonces ellos decían, no, pero es que así es como nos la están solicitando. Yo no, pero sí es bueno pues tenerlo en cuenta porque pues igual si tenemos sus parcelas allí, pues se podría agrupar por esas subparcelas que ya están listas, pues están ahí. Correcto. Y bueno, pues no, ya eso es como un tema que se debe tratar directamente pues, con el interventor. Y la pregunta que yo le hacía ayer respecto a lo de si uno puede pasar pues como tal el texto pues al ArcGIS y eso, era precisamente porque en esa del 2019, cuando yo abro la tabla de atributos, no me aparecen los códigos, sino que me aparece de una vez pues si es árbol, Ya. dependiendo pues, me aparece la traducción del código. Eso es lo que estábamos ayer fue ayer que me di con los muchachos el martes. Ayer. Listo. Ya enchuladita y todo la tabla. Muy bien. Ya sería. Sí, de acá solamente faltaría pues completar unas cositas la unidad de muestreo y verificar la escritura de las especies. Hoy estaba verificando fauna de un proyecto y claro, le di pues buscar concatené también la clasificación taxonómica y me daban más especies, pero me di cuenta que
ese grupo coloca el epíteto específico antes de la especie. Y había una especie que tenía dos epítetos Ya, diferentes. Entonces ahí era que nos daba, que a ellos les daba más especies que a mí. Porque yo hice lo mismo, saqué la tabla dinámica de la base de datos. claro. Comparé ahí yo estaba comparando con la tabla del informe. La tabla del informe. Y a ellos les daban 81 especies y son 80. Muy bien. Pero sí. Acá Bueno. faltaría eso y ya. Y compararlo con el informe. Y las tablas del informe. Ahí todavía tienen mucho trabajito. Listo. Ahora la pregunta es, ya vimos cómo trabajar los datos que ustedes manejan normalmente. Sí. Cómo hacer esas verificaciones. Mañana vamos a hacer lo del repaso. Mañana es el repaso. Mañana es jueves o viernes, jueves. Jueves. Mañana hacemos el repaso y pasado mañana hacemos una visualización pequeña, porque realmente no tiene mucha tela que cortar, de la parte de macros. Ah, ok, sí. Listo. Que por ejemplo macros, ya sé para qué lo vamos a utilizar. Vamos a hacer unas funciones que te digan valores únicos, funciones que te ayuden a concatenar varias de una vez, varias columnas. Tratar de automatizar eso. Como para que les queden unos archivos que les sirvan como plantilla a ustedes para agilizarles el trabajo. Listo. Bueno, entonces no sé, hasta ahora, ¿qué tal? ¿Qué opinan? Que en estas últimas horitas que nos faltan, ¿qué consideran que deberíamos agregar o quitar? A mí me parece que el ejercicio que estamos haciendo pues ha sido muy importante e interesante y más con las GDB, las tablas de la GDB, pues comparándolas directamente con las bases de datos que ellos nos envían. Creo que pues bueno, yo por mi parte he tenido un gran avance en eso. Sí, al principio, digamos, yo desde la semana pasada he estado revisando pues como bases de datos, pero hoy empecé a revisar una GDB y como que me daba como susto. Yo no sé, pues como enfrentarme ya pues a esa nueva forma de revisión. Claro. Pero a la final resulta siendo, o sea, como el sistema más eficaz y uno empieza ya, como antes, Estefa y yo pensábamos y razonábamos en cómo comparar lo de la base de datos y la GDB, ahora ya es pensar, o sea, razonar qué voy a comparar con qué. Correcto. ¿Sí? Por ejemplo, revisando las tablas del informe, yo lo que hago es cogerlas del archivo en Word, porque de por sí son tablas que ellos las hacen en Excel y las pegan en Word. Ay, Entonces, qué piedra. pero pues por lo menos las pegan en formato que al pasarlas en Excel, No se altera. pues exacto, no se altera. Entonces ya ahí empecé a verificar la información, ¿sí? La información que me están colocando en el informe. Pero si esta revisión y todo lo que hemos hecho, sí nos ha ayudado mucho, claro. Bueno, perfecto. No, mucho mejor escuchar eso porque al fin y al cabo la pertinencia de todo esto era que sí les sirviera a ustedes. Sí, claro, sí. Listo. Nos está sirviendo mucho, sí, sí. Bueno, entonces ya por hoy, ahí sí las dejo. Muchas gracias. Ya me voy a poner a seguir trabajando. Gracias. Listo. Bueno, que les vaya muy bien. Entonces nos vemos mañana. Chao. Chao. Chao.